aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces, dado a esto, el mensaje que en verdad debe de cambiar la mentalidad de nosotros como seres humanos, como familia que somos, es el mensaje del Evangelio. Amén. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Y aquí podemos ver involucrada la mano de Dios de una manera poderosa. Vemos la gracia de Dios tratando de ministrar nuestras vidas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Pero nosotros, ¿en dónde tenemos puesto ahorita nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos? ¿Qué tenemos como prioridades? Sabemos que de lo más normal, ¿sí? A lo normal se le llama normal. Lo normal es lo que vemos en el mundo, todo lo que rodea esta atmósfera que es el mundo. Para eso para nosotros es normal. Pero lo normal es que nosotros busquemos cada día saber nuestra identidad, quién nos hizo, quién nos puede sustentar, quién nos puede guiar. Y la palabra de Dios dice que es únicamente Dios. Amén. Y el poder del Evangelio, ese es el único mensaje que tiene poder para cambiar el corazón, para cambiar nuestra forma de vivir, para cambiar nuestra forma de pensar, para saber que la vida que llevamos a veces no es la vida que tal vez Dios ha dejado para que nosotros vivamos. Y luego empezamos a mirar: mi casa está dividida, mi casa es un caos, mi casa, yo vivo de borrachera en borrachera, vivo de mujer en mujer, vivo o sea, hago todo lo que es opuesto a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que nosotros, en el momento en que nacimos separados de Dios, nacimos muertos espiritualmente. Y el Evangelio viene a darnos precisamente eso, vida. Y la palabra de Dios dice que el diablo vino a robar, a matar, a destruir, mas Cristo, el Señor, dice: mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje el cual nosotros como creyentes debemos de hablar, debemos de meditar en ello, saber de lo necesitada que está nuestra sociedad, saber lo necesitado que estamos nosotros a veces como personas, como esposos, como padres, como hijos. Amén. Y este Evangelio es el que trae a nosotros nuestra paz. La Biblia dice en Efesios 2:14, dice que el acta fue anulado. El acta de decretos que había en contra nuestra fue anulado en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Y dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, e hizo la paz, e hizo una unión entre el pueblo de Dios y entre el mundo. Los judíos nos consideran a nosotros los gentiles, haciendo uno solo en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Amén. Entonces vamos a la palabra. Yo quiero meditar en este capítulo que es precioso, en estos 10 versículos. Hechos capítulo 17 Hechos capítulo 20 verso 17. Aquí vemos al apóstol Pablo en la iglesia de Éfesos, ¿sí? En la iglesia de los ancianos de los Efesios, Pablo hace una exhortación a esta congregación. Es una de las congregaciones que él levantó a través de su ministerio. Yo pienso que después, para mí, algo personal, después de nuestro Señor Jesucristo, mi ídolo en la fe es el apóstol Pablo. Es un apóstol que mostró el carácter verdadero, lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Amén. Saber de que nosotros no somos perfectos, somos creyentes en el Señor, pero no somos perfectos. Amén. Pablo mostró llanto, debilidades, pasó tribulaciones, pasó muchas necesidades, pero él dijo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la necesidad, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese es el mensaje que Pablo nos trae, y él exhorta a esta iglesia de ancianos. Éfeso era un puerto en donde Pablo había llevado el ministerio del Evangelio de Jesucristo, que precisamente vamos a meditar en este Evangelio, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Vemos aquí a Pablo en el verso 17 que él estaba en Mileto. Mileto era una isla más pequeña que estaba a 50 kilómetros de distancia de Éfeso. E hizo llamar a los ancianos, leamos textualmente, dice la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién? Pablo. Amén. Pablo. Si vemos el verso 16, vemos que es Pablo. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo y desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo a que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén, aleluya. Bendita sea su palabra. Denle un aplauso al Señor. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo. Vemos al apóstol Pablo hablándole a los ancianos de esta iglesia que está en Éfeso. Dice, enviando pues a Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. La palabra anciano es la palabra griega presbúteros. Esta palabra no se refiere literalmente o exactamente a ancianos. Son personas que están en el ministerio, que lo están ejerciendo. Y de esta palabra vienen los presbiterianos, que es una congregación también que hace parte de la cristiandad. Amén. Que tal vez allí tenemos un gran número del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo le dice a las iglesias, a estos ancianos, les hace una exhortación y les muestra el carácter de él en el versículo 19, que sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo era un hombre que antes de ser llamado al ministerio, era un hombre muy soberbio, era un hombre muy religioso, era un hombre que únicamente se identificaba por su intelecto y por su religión. Y esto lo llevó a tal cabo de perseguir a la iglesia que ya Cristo, que ya el Señor había formado a través del Evangelio. El poder del Evangelio, como decía un momento, es tan necesario, es tan preciso que lo pongamos y que lo efectuemos en nuestra vida para llevar a cabo esa promesa que Dios ha hecho con nosotros. Cristo, cuando fue a la cruz, mis amados hermanos, muchas personas ven esto como, sí, Él murió en la cruz, sí, murió por mí, de hecho, yo soy hijo de Dios. Pero esta persona no ha mirado qué es el hecho de su vida, de cuál es su verdadera relación con el Señor. ¿Sí? Entonces, Pablo aquí les está haciendo una exhortación y les está mostrando el carácter con el cual él sirvió al Señor. Amén. Esta palabra humildad no es una persona que está literalmente pobre. De hecho, Pablo era judío de judíos y los judíos en aquella época se clasificaban o se identificaban por ser personas muy pudientes, tanto como religiosamente, intelectualmente y económicamente. ¿Sí? Pero Pablo en Filipenses capítulo 3 dijo que todas estas cosas las había echado ¿por dónde? Como estiércol, por basura. Todas esas cosas las echó por basura para alcanzar únicamente a Cristo Jesús. Él sabía que él tenía que despojarse de todo aquello que no le permitía acercarse al Señor. En nuestra vida personal tal vez es el trabajo. Tal vez tenemos como ídolo a nuestra esposa. Tal vez tenemos como en primer lugar lo material, las cosas materiales, la labor, la profesión que Dios nos ha encomendado, de la cual tenemos que algún día ir y rendir cuenta por ello. Amén. En el reino de los cielos. Entonces Pablo mi hermano. No pasa nada, hermano. Amén, gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Hermano, era la silla estaba en malas condiciones. No es usted. No, menos mal no fue un anciano. Amén. Amén, gloria a Dios. Estoy bien, hermanos, amén.
Gloria a Dios. Era para que estuvieran pendientes los demás que no se... Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Señor, aleluya. Bueno, amén, gloria a Dios. Sigamos con la palabra. Entonces Pablo aquí está mostrando a la iglesia su carácter. Como decía hace un momento, una persona humilde no es una persona que está necesitada económicamente. Una persona necesitada económicamente, una persona humilde no es aquella que viene de pronto a este lugar con mucha necesidad física y material. Que vienen, hermanito, ¿cómo está, hermanos? Eso no se llama humildad, eso se llama pobreza, ¿cierto? Hay que llamar eso por su nombre. Una persona humilde es aquella que reconoce. Una persona humilde es aquella que distingue, que sabe en lo más profundo de su corazón y de su alma, que necesita de alguna manera que Dios intervenga en su vida y que cambie su manera de pensar, que cambie su manera de interactuar, de llevar a cabo aquello que Dios quiere en su vida. Una persona humilde es una persona que reconoce su bajeza, su pecaminosidad delante de Dios. Es esa persona que dice: Señor, yo te necesito. Señor, yo no puedo ser un buen esposo en mi hogar. Yo no puedo ser un buen padre. Yo necesito que tú intervengas en mi vida, Señor, porque quiero mostrar el carácter de tu Hijo. Y la palabra de Dios dice que Cristo, nuestro Señor, era limpio, puro y santo. Amén. El apóstol Pedro da testimonio de ello, primera de Pedro, capítulo 22. Perdón, segunda de Pedro, primera de Pedro 2:22. Amén. Me gusta dar las citas como para que usted de pronto las anote. Y Cristo muestra su carácter en la vida de Pablo. Dice la Biblia que Pablo, con mucha humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido y acechanza de los judíos, la persecución que él tenía de los religiosos de su tiempo, él, a pesar de todo ello, dice en el verso 24, que no hizo caso y que no estimó preciosa su propia vida, con tal de que él quería acabar su carrera con gozo. Amén. ¿Cuántos aquí ya, a pesar de que llevamos 5, 6, 7, tal vez un año, ya estamos como cansados de estar tal vez en la obra del Señor? Pablo aquí está diciendo que él no estima como precioso nada de él mismo, que él todo lo da únicamente por causa del evangelio de la gracia de Jesucristo. Hermanos, esto me impacta a mí, yo sé que también a ustedes. Muchos de nosotros nos sentimos ya en algún momento cansados. Muchos de nosotros queremos ya tirar la toalla. Yo no puedo más con esta esposa que es muy gruñona. Yo no puedo más con este esposo cara de dinosaurio, tal vez. Yo no puedo más con esto que el comportamiento de mis hijos. Yo no puedo más con el comportamiento de mi madre. Y así vengo a este lugar y salgo de aquí con la misma carga, con la misma necesidad de paz y de seguridad que Dios establece en su palabra. ¿Cuántos de nosotros nos vemos involucrados en esta situación, mis amados hermanos? Yo doy testimonio de esto porque yo lo he vivido. Yo he estado en esos momentos de desesperación. Pero me acuerdo, como el hijo pródigo, caigo en cuenta, regreso en sí de lo que Dios ya me había dicho a través de su palabra, de las promesas de su palabra, de que Él traería paz y bendición a mi vida, de que no era simplemente venir a esta iglesia y portarme como un religioso más. Él quiere que nos identifiquemos con su Hijo. Romanos 8:29 dice que Él nos llamó con llamamiento santo. Dice, a los que Él predestinó, a los que Él destinó. Dice la palabra que Él vino a llamarnos para que nosotros nos parezcamos más y más a su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia que seremos igual como Él si acabamos esta carrera con gozo. Si terminamos esta carrera con felicidad, con amor, con paz en el corazón, con seguridad y saber que Dios ha puesto en la cruz a través de su Hijo mis pecados y tus pecados. Amén. Esto es lo que Pablo está dando testimonio, el evangelio de la gracia de Dios.
A mí me sucede mucho en mi trabajo, me sucede en mi casa. Yo sé que a ti, amado hermano, también te sucede. Aquí nadie es perfecto. El único perfecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través del Espíritu Santo que Él derramó en la cruz, dice el apóstol Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5, del 3 al 5. ¿Amén? Eso dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos está dando testimonio el apóstol Pablo. Pero él dice además, para dar el testimonio de la gracia de Dios. ¿Qué es el testimonio de la gracia de Dios? El testimonio de la gracia de Dios, de acuerdo a la palabra, es aquel testimonio que Dios da a su Hijo Jesucristo, en donde te dice a ti, a mí no me importa lo que tú hayas sido, a mí no me importa si fuiste prostituta, a mí no me importa si fuiste maltratador, sicario, lo que hayas sido. Si tú te arrepientes de tus pecados, yo los tomo sobre mi propio cuerpo. Dice la Biblia, a mí no me interesa realmente quién eres o quién hayas sido. Este es el Evangelio de la paz, en donde nos vimos involucrados en muchas ocasiones. Yo diría la mayor parte de mi vida, en mi vida personal, me vi involucrado en esa enemistad con Dios, que yo veía al cielo y no encontraba paz. Yo sé que tú también, amado hermano, lo has sentido de esa manera. No has podido ver el gozo pleno en tu vida, porque hay algo que nos falta a los seres humanos. El ser humano apenas ve esa necesidad desde el principio de los tiempos. El ser humano siempre ha sabido que algo le falta. Siempre ha sabido que algo necesita su vida y su corazón. Siempre ha intentado buscar ese algo que necesitamos en realidad. Porque la Biblia dice que Dios puso su eternidad en nuestro corazón y en tu corazón. El hombre desde los tiempos primitivos ha buscado de alguna manera buscar esa relación con ese alguien que no conocían. Y ahí el hombre en sí mismo, apartando su oído de la voluntad de Dios, porque eso siempre hemos hecho. La serpiente en el jardín del Edén le dijo a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? Satanás quiere siempre ponerte tropiezo en la palabra que Dios ha dicho para bendición de tu vida. Y el hombre se fabrica su propia religión. El hombre fabrica su propia denominación. Por eso hoy día podemos ver cualquier cantidad de lugares de reunión, de culto, donde se le rinde culto, tal vez ni siquiera al Dios verdadero, sino a un Dios pagano. Y detrás de ese Dios pagano está involucrado Satanás mismo, porque él reclama tu adoración y mi adoración. No es hasta cuando llegamos a Jesucristo, llegamos a Jesús, y Él nos muestra el carácter de su Padre. Él nos muestra cómo es Dios verdaderamente. Él nos muestra cómo nosotros podemos reconciliarnos con ese Dios. Amén. Y es a través del Evangelio de la gracia de Dios. Únicamente a través del Evangelio. Mis amados hermanos, tenemos que reconciliarnos con Dios. Amén. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Tal vez hemos considerado hasta este momento que todo lo hemos hecho bien. Tal vez hemos considerado eso, pero no hemos tenido en cuenta nuestra necesidad. Los artistas, ellos dicen, quiero ser famoso, lo consiguen, suben a la cúspide y suben sin Dios, y cuando están allá, ¿qué? No encuentran nada, satisfacción, mujeres, trago, todo lo consiguen, pero siempre está ese vacío en su corazón. Amén, sí, Señor. Y cuando tú subes muy alto sin Dios, ya la caída va a ser muy fuerte. Y cuando caemos, hermanos, caemos derrotados y destruidos. Solamente la misericordia de Dios nos puede levantar de allí. Amén. Solamente la misericordia de Dios. Amén. El hombre siempre ha querido la exaltación y la adoración para sí mismo. Cuando vivimos sin Dios, hacemos de nosotros mismos un Dios. Y ahí empieza a actuar Satanás. Con tal, y su propósito principal es destruirnos, apartarnos de la verdad del Evangelio, no conocer a Jesucristo y llevarnos a la condenación eterna, porque Satanás quiere tu alma y quiere mi alma. No es hasta que cuando conocemos a Jesús, y Jesús destruye todo eso, dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Había un acta, mi amado hermano, para ti y para mí. Cristo únicamente es quien puede romper ese vínculo que tenemos con el reino de las tinieblas. Amén. Esa es la única forma en que nos podemos apartar de todo esto. Luego digo otra vez, ninguno de nosotros es perfecto acá. Yo no lo soy.
Nuestra pastora tampoco lo es. Nuestra pastora no lo es. Ninguno de los miembros de la junta local tampoco lo es. ¿Será que tú lo eres? No, ninguno. Todos somos en un momento pecadores delante de Dios. Cuando venimos a Cristo hemos sido justificados. Porque justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice la palabra de Dios, Romanos 5, 1 y 2. Pero nosotros hemos venido por medio de la fe a esta gracia. La palabra gracia, ahora sí voy a ella. La palabra gracia en el griego es la palabra charis. Así tal cual, charis. Esa fue la traducción que se le hizo del griego al castellano, charis. Y esta palabra significa don de Dios, regalo de Dios. Donde Dios te da a ti algo que tú no merecías. Esto fue lo que predicó Pablo. Esto fue lo que predicaron los reformadores. Esto fue lo que predicó John Hus, John Wesley, en el siglo XIV, 1300, a mediados de los años 1300 a 1400. Esto fue lo que predicó Martín Lutero. Esto fue lo que él publicó en la iglesia de Wittenberg. Las 95 tesis en donde decía, la religión dice esto, Dios dice esto a través de su palabra. Gloria a Dios. Donde estos hombres sufrieron aún con su propia vida. John Hus fue quemado en una hoguera por el evangelio de la gracia de Dios. Donde él decía que tú únicamente eras perdonado únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Y no tenías que hacer nada más. No tenías que hacer nada más. Nosotros siempre hemos creído de que nosotros podemos ir al cielo por medio de nuestras buenas obras. Por medio de lo que hagamos. Por medio de nuestra buena moral. Por medio de nuestra hermandad. Por medio de nuestro amor a nuestros cónyuges. Jesús destruyó eso en Mateo capítulo 6 y dijo, si aún los malos aman también a sus semejantes, a sus familiares, a sus amigos, parafraseadamente el texto. Si aún ellos aman, siendo malos, también aman a los suyos. ¿Qué padre le dará a un hijo en vez de un pan, una piedra? ¿O en vez de un pescado, una serpiente? Ninguno. Si vosotros siendo malos, haced bien con ellos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más nuestro Dios? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará todas las cosas, mis amados hermanos? ¿Cuánto no nos dará el Señor todas las cosas? Pero Él lo que primeramente quiere darnos es la paz. La paz. Nuestra reconciliación con Él. Gloria a Dios. Entonces esta palabra nos está diciendo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe, no por obra para que nadie diga, Señor, vine aquí al cielo. Dirá el apóstol Pedro, de acuerdo a Mateo 16, oye, ¿cómo alcanzaste a llegar acá? No, es que yo me porté bien. Hermano, si el apóstol Pedro tiene un bate de béisbol, le dice, ¿te portaste bien? Ah, ¿y Cristo dónde estaba? No, yo me porté bien. Vea, el apóstol Pedro nos puede mandar para abajo. Una ilustración. Hermano, porque no es por nuestro buen comportamiento. La palabra de Dios dice que usted y yo nacimos con todo el derecho legal a ser condenados. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni un uno. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron e hicieron según sus voluntades. No hay nadie bueno que le pueda decir a Dios, Señor, te vengo a presentar la mitad de mi herencia. Te vengo a presentar mi mejor comportamiento. Hermano, la moralidad es lo más peligroso que hay y lo opuesto al evangelio de la gracia de Dios. Cuando usted y yo decimos, yo voy a la iglesia, pero yo me manejo bien. Y cuando tienes una relación con Cristo, la más pésima que puedes tú imaginarte. El evangelio de la gracia de Dios viene a traernos gozo. Amén. Dice el apóstol Pablo, para que acabe mi carrera con gozo. Con gozo. Un corazón lleno de abundancia y decirle, Señor, gracias porque me diste la vida eterna. Gracias porque tu Hijo vive en mi corazón.
Gracias porque mi esposo o mi esposa tal vez no es perfecta, pero tu palabra dice y me promete que tú la vas a alcanzar también. Mis hijos van a ser restaurados. Mi lugar de trabajo, yo voy a ser luz. Voy a dar testimonio de lo que tú hiciste en la cruz. Eso dice el Señor a través de su palabra. Pero Él quiere primeramente hacer la paz con nosotros. ¿Quién puede decir, Señor, siéntate acá o párate allí? Y yo te pregunto, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué permites que los niños sean abusados? ¿Por qué permites que este hombre maltrate acá a la familia, a su hogar? ¿Por qué permites que el gobierno se robe nuestros aportes a la sociedad? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué lo permites? Le preguntaremos o le preguntarás tú a Dios. ¿Por qué lo permites? Empezamos a señalar a Dios a veces por las cosas malas que nos suceden, a veces por la tristeza que vienen a nuestra vida. Yo anoche estaba citando un versículo con los hermanos y es en Hebreo capítulo 12, en donde nosotros como creyentes podemos encontrar la siguiente apreciación: de que a veces nos vienen situaciones a nuestra vida que nos duelen mucho, aún estando aquí en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros a veces no sabemos identificar, no sabemos cómo es el carácter de Dios, no sabemos qué es lo que quiere Él tratar con nuestra vida a nivel personal y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo creo que tú no me amas. Satanás es experto en poner en duda el amor de Dios en tu vida. Él es experto. Dice en el verso 11 de Hebreos capítulo 12, es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿Será que cuando a mí me echen del trabajo, será que yo me voy a reír a carcajadas? Ja, 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 me echaron del trabajo. Sí. Amor, llego a la casa, hola mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, me echaron del trabajo, ¿sí más contento? ¿Será que sí? Hermanos, no. Da algo de tristeza, ¿cierto? Dice la Biblia que parece ser causa de gozo. Perdón, dice, es verdad que ninguna disciplina al parecer ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, miren lo que nos da el resultado de estar en el Señor. Amén. Pero después da frutos apacibles de justicia, que los que en ella se han ejercitado, dice la palabra del Señor. Sigue confiando en mí, sigue confiando en mi voluntad, sigue confiando en mi palabra y verás la gloria de Dios. Amén. Hermanos, es verdad. ¿Quién se alegra por las circunstancias que nos suceden? También hacía otra apreciación. Se murió nuestro perro Firulai. Se murió mi perro Firulai y yo hago lamentación por ese perro. Hermanos, si eres verdaderamente hijo de Dios, soporta esa etapa tan pequeña. Ahora, ¿cuánto más cuando se nos va un ser querido? Mucho más. La palabra disciplina no quiere literalmente decir que estamos haciendo algo malo. La palabra disciplina en su significado en el hebreo significa formar el carácter. Esta palabra disciplina en el griego es la palabra pedagogo. Esta palabra su adjetividad es pedagogía. Por eso vemos la pedagogía. De hecho, es una de las carreras universitarias, la pedagogía. Esto significa formar el carácter ¿de quién? De la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere formar tu actitud. Dios quiere formar esa mentalidad para que tú te enfrentes con un mundo cruel en el que vivimos. Con un mundo donde la moral ya está, hermanos, tirada por el suelo. Un mundo en donde todo lo que vemos en los medios de comunicación es depravación moral. Yo me sorprendí, de hecho anoche lo dije, que uno a veces abre una aplicación en el celular y como es un requisito de las empresas de publicaciones poner algo para ellos ganar algo de dinero, uno abre una aplicación y salen dos hombres abrazados uno con el otro, sin la parte de aquí arriba, sin la camisa de arriba. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Si yo estoy hablando de pronto una aplicación como la Biblia, que también tiene ese tipo de publicaciones, y usted ve dos tipos allí debajo de su Biblia en el celular abrazados. Yo dije, Dios mío, la moral está hasta este tamaño. Hermanos, ahí recuerdo la palabra de Dios que dice, pero sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero, todo el mundo está controlado bajo el poder del maligno.
Todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que pasa en el mundo, todo esto está bajo el control total de Satanás. Ahí es donde tú y yo nos vemos involucrados en esa batalla. El creyente está involucrado todos los días con esa batalla moral e intelectual y de nuestros ojos, que vemos con nuestros ojos, oral y todo lo que podemos apercibir, mis amados hermanos. Hermanos, es una lucha que tenemos. Es una lucha, pero el apóstol Pablo dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén, mis amados. Eso es lo que Dios quiere, y ahí es donde Dios quiere formar nuestro carácter. Esa cita la consiguen en 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 5. Amén. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para encontrar esa paz verdadera en tu vida? El apóstol Pablo dijo: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. A eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. En Efesios capítulo 4 dice la palabra: porque ustedes fueron llamados a la vocación del ministerio de Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4: yo pues preso en el Señor les ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Usted y yo fuimos llamados a vivir el evangelio de la gracia de Dios y a predicarlo. Porque eso a Dios le place mucho. Eso a Dios le place cuando usted lo hace. Amén. Amén, amados hermanos. Hermanos, en Él vamos a encontrar la paz. Toda esa satisfacción ficticia que nosotros a veces creemos que podemos encontrar en las cosas del mundo, hermano, todo eso pasa. Pero la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice el Señor. Eso dice la palabra de Dios en cuanto a este ministerio que el apóstol Pablo en el verso 19 con humildad hizo para la obra del reino de los cielos. Amén. Estamos nosotros decididos, estamos nosotros totalmente decididos a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Queremos a veces ver paz en nuestra familia, queremos ver a nuestra familia unida. Hermano, una casa dividida jamás puede permanecer. Si tú estás en el Señor, oremos juntos para que nuestra familia también se levante en el conocimiento del Señor, para que todos podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida personal y familiar. Amén. Eso es lo que Dios quiere a través de su palabra. Amén. ¿Quieres dar gloria a Dios? Amén. Eso dice la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos una lucha también internamente. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 verso 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y Dios puso la eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón de nosotros. Nosotros sabemos que hay un Dios. Tenemos una lucha intelectual, una lucha moral. Dios nos ha dado su palabra. Dios ahora nos dice a través de su palabra cómo debemos conocer a Dios, cómo debemos de recibirlo y cómo debemos de vivir. Ahora conocemos a Dios, ahora conocemos la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Donde Dios nos está diciendo al esto y al otro. El pueblo de Israel en el capítulo 19 del Éxodo, Moisés les expone las palabras que Dios le había dicho en el monte y les dice: esto dice Jehová que hagan. Y los sacerdotes y el pueblo dice: amén, amén, lo vamos a hacer. Hermanos, hasta que vino Cristo, el pueblo de Israel nunca fue capaz de cumplir la ley de Dios. Rompió el pacto que había hecho Dios a través de su siervo Moisés en el monte Sinaí. El pueblo no fue capaz de llevar a cabo la ley de Dios. Ahora en Cristo, la ley nos dice qué tenemos que hacer, pero la Biblia dice que Cristo vino a cumplir la ley. Y ahora, poniendo nuestra fe en Jesucristo, se cumple toda la justicia de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Mateo 5:17 dice: porque yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Ahora ustedes tienen que creer en mí. Él dijo en Juan 10:30: el Padre y yo uno somos. Era Dios mismo quien tenía que pagar el precio de tus pecados y el precio de mi pecado. La Biblia dice que todos nuestros pecados fueron puestos en la carne, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada gota que derramó lo hacía por ti y por mí, aunque ni siquiera lo merecíamos. Recibimos únicamente la gracia de Dios. Amén. Hermanos, en todo momento vivimos con ese miedo, con ese temor
diciendo, Señor, ¿yo qué hago, Dios mío? Cuando nos vemos en apuro, ay sí, Dios mío, ¿dónde estás? Cuando nos vemos en grandes aprietos, ahí sí nos preguntamos, Señor, ¿dónde estabas tú? Y el Señor nos dirá, tuve lugar en tu corazón. ¿Hiciste la paz conmigo en algún momento? Eso nos dirá el Señor con lágrimas. Porque Él no puede forzarte a ti a que tú lo ames con obligación. ¿Será que mi hermano Juan Carlos a su esposa Josiani, usted le dice a mi hermano, a su esposa, ¿usted me ama? Porque yo le digo así, ámeme por la fuerza. ¿Será que Josiani usted amaría a Juan Carlos, su esposo, por la fuerza? Muy difícil, ¿cierto? Muy difícil. O viceversa, muy difícil. O decirle yo a Yané, ¿sabes qué? Me amas porque así lo digo y así lo establezco. No, amados hermanos, Dios nos dio la capacidad a través de su ley de rechazarle o de amarle con libertad. La mejor expresión de amor es la que damos cuando lo hacemos libremente. Amén. Dios quiere que en este momento tu vida le diga a Cristo, sí, sí, Señor, te necesito porque amo a tu Hijo Jesús. Porque amo lo que hiciste en esa cruz por mí y por mi familia. Y en ese momento, mi amado hermano, Dios empieza a intervenir de una manera poderosa en tu vida. Dios empieza a poner en tu vida amor. Amor por Cristo. Gloria a Dios. Amor por Jesucristo. Amor por tu esposa. Amor por tus hijos. Amor por tu esposo, amor por las personas que te rodean, amor a cualquier circunstancia o a cualquier persona que te haga daño. Tú la vas a bendecir. Eso fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo, el que te ve acá, ponle esta. Eso fue lo que dijo Jesús. Amaos los unos a los otros. Pero dice el apóstol Juan en el capítulo 4, ¿cómo dices tú que amas a Dios si no lo has visto y aborreces a tu hermano? ¿Cómo es que tú haces eso? No. Si tú verdaderamente amas a tu hermano, has conocido verdaderamente el amor de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice el ministerio de la gracia de Dios, el ministerio y el evangelio que Dios nos dio a través de sus siervos, los apóstoles. Hermano, necesitamos restauración. Usted y yo necesitábamos un sustituto. Un sustituto por la muerte eterna que se nos avecinaba antes de conocer a Cristo. Usted y yo merecíamos la muerte instantánea y eterna por parte de Dios en el infierno. Usted dirá, ¿el infierno? El infierno es lo que estamos viviendo ahorita. Mira la economía, mira las circunstancias, mira el ladrón de nuestro presidente, mira a los políticos, mira todo esto. Eso es un infierno, Luis. Hermano Luis, eso es un infierno. La palabra de Dios dice de esta manera, Jesús dijo de esta manera, Mateo capítulo 10, verso 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede condenar al alma y el cuerpo en el infierno. Hay un infierno muy caliente para todas aquellas personas que rechazan la gracia de Dios. Para eso vino Cristo. Por eso por tu buen comportamiento no puedes ir al reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, si la gracia de Dios fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 19 al 21. Si la gracia fuera por lo bueno que yo me porto, por lo bueno que yo soy, por lo dadivoso que yo soy, entonces ¿para qué murió nuestro Señor Jesucristo? El Señor dice en Isaías, miradme a mí y sed salvos. Amén. Miradme a mí y encuentra la paz. La Biblia dice en Isaías 9:6, nuestro príncipe de paz iba a venir a restaurar, a traer la paz sobre tu vida y sobre mi vida, sobre nuestra familia. Vino a traernos una comunión con aquel que no conocíamos en el momento en que estábamos apartados de Él. Y cuando Él viene a nuestra vida, trae la reconciliación. Trae la reconciliación. La palabra dice que el pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene que ser castigado. Todo pecado que encuentre Dios en nosotros tiene que ser castigado, a menos que Cristo entre a nuestro corazón. A menos que pongamos nuestros pecados sobre Él
nuestra necesidad, nuestra ansiedad, mi incredulidad, mi ateísmo, mi arrogancia. Todos mis pecados, dice la Escritura, fueron puestos sobre la sangre, sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, el conocimiento de Dios únicamente, no nos lleva al cielo. Dice la Escritura, porque lo que era imposible para la ley, el conocimiento de lo bueno y lo malo, por cuanto era débil por la carne. La Biblia dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado, o sea, la carne de Jesús era muy parecida a la de nosotros, pero sin pecado. Dice la palabra, condenó Dios el pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él nos ha dado a nosotros, los que hemos creído en Él, el Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar. Él va a ser el que nos va a revelar su verdad. Juan 16, del 13 en adelante, del 7 en adelante, dice que el Espíritu Santo nos traerá toda la verdad de Dios. Y cuando empezamos a poner nuestra fe en Jesucristo y a reconocer nuestra bajeza delante de Dios, Él empieza a intervenir en nuestra vida. Él empieza a intervenir de una manera poderosa en nuestra vida. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Él es nuestro príncipe de paz. Él es el Señor, el Dios todopoderoso. Él es quien vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, eso vino a hacer el Señor, a quitarnos todo legalismo. A quitarnos todo legalismo, toda incredulidad, toda falta de paz. Eso vino el Señor a hacer. Eso vino el Señor a cumplir. Eso vino el Señor a establecer. Porque Él hizo la paz con Dios a través de la cruz por nuestras vidas. Quiero ir al capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 del libro de Isaías. Otra vez el Señor nos exhorta de esta manera. Otra vez el Señor pone a nuestro conocimiento su amor y su bondad. Amén. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 1. Versículo 13. Dice la palabra del Señor: no me traigáis vanas ofrendas. Le está hablando al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice: no me traigáis más vanas ofrendas. El incenso es abominación. Luna nueva y de día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Yo no iré, llenas de sangre vuestras manos están, dice el Señor. Limpiaos, lavaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud y el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Otra vez el Señor le dice: a mí no me importa vuestra condición, no me importa cómo tú estás viviendo, a mí no me interesa qué pecados has cometido, si has matado, si has robado. A mí me interesa es que vengas a mí, que clames a mí. Y dice la palabra que Él nos va a limpiar como blanca lana para que seamos puros y santos delante de Él. Eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana, ya en esta tarde. Yo quería traerles ese mensaje como principio básico,
de nuestro ministerio. ¿Quiénes están dispuestos en esta mañana a reconocer su necesidad delante de Dios? ¿Quiénes están dispuestos en esta mañana, en esta tarde ya, a saber que tal vez hay algo que le falta en su corazón? Siente un vacío, siente una soledad, no siente saciedad. ¿Hay alguien en esta mañana que le pueda decir al Señor: Señor, te necesito? La palabra dice en 1 Corintios capítulo 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ninguna religión puede saciar nuestra necesidad. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto en la cruz a su propio Hijo. Y si Él no negó entregarnos a su propio Hijo, imagínense nada más, ¿usted sería capaz de entregar a su propio Hijo por la vida de alguien más? Nadie lo ha hecho hasta ahora, humanamente hablando, únicamente Dios. Y Dios lo está haciendo en este momento por 7.800 millones de personas que habemos como de población hoy día en el mundo. Dios lo hizo. Dios tuvo misericordia por nuestros pecados. Dios sabía el vacío y la necesidad que tú tenías en tu corazón. Él sabía que tú lo necesitabas. Él sabía que tú no tienes paz. Él sabía que algo falta en tu vida. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a tu corazón por medio de Cristo Jesús. ¿Quiénes quieren pasar a este lugar a orar, al menos a decirle: Señor, he sentido esto y esto, pongo mi necesidad y mi ansiedad sobre de ti? ¿Quién es el valiente que pasa a este lugar y decirle: Señor, yo he estado en tu cuerpo, yo soy cristiano, soy cristiana, pero necesito más de tu paz? ¿Quién quiere dar un paso a este lugar y decirle: Señor, sigue ministrando mi vida, sígueme mostrando tu amor? Yo no quiero ser condenado, Dios. Yo no quiero ser quebrantado en gran manera en ese día, cuando me encuentre en aquel lugar lleno de soledad, donde aquel hombre decía: Señor, esta llama me lastima. Padre Abraham, dile a tu siervo Lázaro que moje la punta de su dedo para saciar mi sed. Jesús es el agua de vida. Él puede saciar tu necesidad. Él puede saciar tu corazón. Él puede traer la paz que ha sido fugitiva para ti. Amén. Él puede traer esa paz. Él puede traer esa restauración. Dígale: Señor, yo sé cuánto te he fallado. Yo sé cuánto he visto, Señor, la necesidad de mi corazón. Yo reconozco, Dios de los cielos, que no soy perfecto, Dios mío. Que día a día, Señor, veo mis fortalezas quebrantadas. Porque tal vez, Dios de los cielos, mentira ha salido de mi boca. No he entendido, Señor, tu plan para conmigo, Rey de la Gloria. Padre, yo te pido perdón, oh Dios. Reconozco mi bajeza, Dios de los cielos. Señor, no soy perfecto. Escuche esa canción y medítela en su corazón. Oh Santo Rey de los cielos, oh glorioso Señor, revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Señor, y el poder y libertad, revísteme. Pídelo, Señor, revísteme. Vuelvo a ti, Señor, me presento tal cual soy. Necesito
tu santidad, puedo ver mi provisión y declaro tu justicia a mi favor. Dígale, dígale. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Con tu gracia, tu poder y tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio tan excelso, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario, Rey de la Gloria. Sabiendo, Señor, mi incapacidad de agradarte, Señor. Yo necesito, Dios de los cielos, tu presencia, oh Rey. Yo necesito, Señor, que revista nuestras vidas, Padre. Reviste esta congregación, oh Dios. Reviste cada persona, Padre, que ha pasado este lugar y los que no también, Rey de los cielos. Trae esa abundancia de paz, esa abundancia en el Espíritu que únicamente tú puedes dar, Rey de la Gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, la sanidad, Señor, para los quebrantados en su cuerpo. Trae la paz en el corazón para aquel que tal vez tiene algún resentimiento, Señor, con alguien. Trae restauración, trae abundancia de paz, trae satisfacción, Señor, y plenitud para vivir, Señor, guiados por el Espíritu de Dios. Te pido, Rey de los cielos, glorifiques tu nombre en este lugar, oh Dios. Dile al Señor cuánto le amas. Señor, te amo, Señor. Te amamos, Señor. Revístenos con el poder de tu justicia, Padre. Revístenos, oh Dios. Revístenos, mi Rey. Revístenos, Padre, con el poder de tu justicia. Gracias te damos, Señor, por este momento. Dígale al Señor gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que conforta mi alma, que llena mi vida, Rey de los cielos. Gracias por estas palabras, Señor, que tú nos has hablado a través de tu palabra, Rey de la Gloria. Te damos la honra, Señor. Te damos la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, todo el reconocimiento, porque solo tú eres bello y bueno, Padre. Solo tú eres fiel, eres santo, eres justo, eres precioso y maravilloso, Rey eterno, Padre. El Señor ha escuchado, hermano, tu oración. La palabra de Dios dice: y me buscarás y me hallarás, si me buscares de todo vuestro corazón, dice el Señor. El Señor puede traer aquello que te hace falta en tu vida. Puede reafirmar tu ministerio. Puede organizar y puede restablecer tu familia. Puede traer palabras de paz a tu boca. Puede traer pensamientos de paz en Cristo Jesús.